una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, sumando en positivo con Yolanda O. Iniciamos. Es grato saludarles como cada viernes en nuestra cita en radio, donde a través de la comunicación juntos sumamos en positivo. Mañana fría en la hermosa Ciudad de México, que nos invita a iniciar el día de una manera acogedora y un tanto reflexiva. Mi voz, junto con la de mi invitado esta mañana, los invita a interiorizar en un tema que no solo es interesante, sino complejo y difícil de entender. Para ello, el día de hoy me siento honrada de que me acompañe un especialista en el tema que abordaremos. Hablemos de Parkinson y la neuropsicología. Él es Alfredo Alberto Muñoz Gaona, neuropsicólogo, licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de México, máster en Psicopatología, Neuropsicología y Psicología de la Salud por la Universidad Castellón de Valencia, España, máster en Psicología Jurídica y Peritación Psicológica Forense por la Universidad de Valencia. Actualmente trabaja en clínica privada con pacientes de enfermedades neurodegenerativas. Él reside en Bélgica y tiene una clínica en España, y tengo el gusto y el placer de coincidir en esta Ciudad de México. Y bueno, se dieron las cosas. Alfredo, agradezco enormemente tu presencia y el aceptar mi invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantado primeramente de conocerte, de estar en tu programa y de dar un poco más de información acerca de lo que es una enfermedad que afecta a muchas personas y que desafortunadamente no hay mucha información en cuanto a su cuidado. Hay mucha información en cuanto a su diagnóstico, pero no al cuidado de los pacientes, los cuidados que deben de tener con toda esta situación tan compleja, pero yo encantadísimo de compartir lo que sabemos con la experiencia. Oye, pues para mí es un gusto y en verdad, mira, fíjate, algo principal de este programa Sumando en Positivo, pues es sacar una reflexión de estos temas que parecieran tan complejos y que yo siempre lo digo de una manera simple, podemos explicarlos y entenderlos, ¿no? Toda esta complejidad que nos cuesta tanto trabajo y en temas que tienen que ver con neuropsicología. Empecemos por ahí. A ver, hablemos sobre esta especialidad. Tu especialidad principal, que es la neuropsicología. Platícame un poco de esta especialidad. La neuropsicología es una especialidad dentro de la psicología y nos encontramos justamente en medio entre un neurólogo y un psicólogo. Normalmente los pacientes pueden tener diferentes problemas, no solamente emocionales, sino sobrevenidos, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, traumatismos, enfermedades neurodegenerativas, que tienen implicaciones no solamente en el aspecto físico, sino también social y emocional. Por lo tanto, se necesita un especialista que conozca tanto los trastornos fisiológicos que puede haber entre todos estos problemas y los aspectos sociales y emocionales de un paciente. Por lo tanto, se ha diseñado, se ha especializado la psicología para poder trabajar con pacientes que han sido afectados de manera más fisiológica, más que a nivel emocional, que puede ser la psicología tradicional. Qué interesante. A ver, entonces, si estamos hablando de neuropsicología y me comentas que estudia la relación entre las estructuras cerebrales. Correcto. Es una disciplina que su campo de estudio tiene que ver en mucho con estas funciones cognitivas, ¿es correcto? Correcto. Y me hablas de procesos emocionales de la conducta. ¿A qué te refieres con ello? Hablar de emociones es un tema en verdad amplio e interesante. Esto tendría que ver con el proceso a través del cual las personas van definiendo su propia identidad, o tiene que ver con un tema conductual y que es cómo expresamos estas emociones, y es una herramienta importante y interesante para vincular el estudio de estas enfermedades. ¿Cómo? Me hablas de emociones en enfermedades neurodegenerativas. Correcto. ¿Y cómo entra este tema ahí emocional, ¿no? Desde lo que transmitimos, verbal, no verbal, desde nuestra formación de conducta, que puede tener un impacto
para las enfermedades que se puedan desarrollar a nivel neurológico? El cerebro es una maquinaria compleja, es muy, muy compleja. De hecho, se conoce muy poco cómo funciona, pero al mismo tiempo se conoce ya bastante. Entonces, nosotros podemos, la manera ideal para conocer el cerebro y sus funciones es con estimulación y daño. Es decir, si nosotros dañamos una zona del cerebro, podemos ver en la conducta cómo se refleja ese daño. Si nosotros estimulamos una zona del cerebro, podemos ver qué parte controla esa estimulación en relación con nuestro cuerpo o con nuestra conducta. Te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos en la parte frontal del cerebro, justamente detrás de la frente, una zona que se llama el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es una zona que se encarga de regular nuestra conducta. Es decir, es la parte del cerebro que nos dice no. Es la parte del cerebro que nos dice, no hagas esto, no pintes la pared, no grites, no hagas del baño en una zona que no está permitida. Es la que nos controla y la que nos regula en muchos aspectos. Por lo tanto, si nosotros hablamos de que en un accidente automovilístico, en el momento de que hay un golpe frontal, nuestra cabeza va hacia adelante y hacia atrás. Eso, nuestro cerebro se mueve a una velocidad diferente que nuestra cabeza, porque la cabeza es un hueso y el cerebro es una. Entonces, golpea la parte frontal y golpea la parte posterior. Cuando un paciente se golpea la parte frontal, empieza a perder esa regulación. Ya no empieza a controlar el no, ya no empieza a pensar de una manera pues moderada, correcta, que es lo que más o menos hacemos todo mundo, y cuando golpea la parte posterior puede perder la vista. Entonces, un neuropsicólogo analiza ese tipo de golpes que puede tener un paciente y cómo va a afectar a su conducta del día a día. Es bastante complejo, pero se ha visto que estos daños cerebrales van a afectar a la conducta de un paciente. Por eso es que es tan importante ver a nivel fisiológico dónde está el daño y a nivel conductual cómo se va a reflejar ese daño. Qué interesante, porque a mí cuando me entero de esta especialidad que tienes en neuropsicología, me contrasta el pensarlo por estas dos relaciones, ¿no? Lo que acabas de mencionarnos, este funcionamiento del cerebro tan preciso, tan interesante, del cómo se mueve, pero cómo las emociones van implícitas, de ahí entra la parte psicológica, ¿no? Y cómo impacta, y cómo esto que nos mencionas, cómo nuestro cerebro nos está alertando, y si tú tienes algo... una cosa es lo que nos controlamos dentro de un aspecto normal, podríamos decirlo, y otra cosa es cuando te ves afectado por un accidente, por una condición de impacto también psicológico. Correcto. Y que puede, quiero entender, hacer también un contraste y un daño a nivel cerebral por estas contracturas claro. cerebrales, se llamarían de... En el momento que nosotros hablamos de enfermedades neurodegenerativas, nosotros tenemos que entender cómo funciona o cómo es el cerebro. El cerebro, cuando es un cerebro normal, por decirlo de alguna manera, es como una nuez, que tiene sus circunvoluciones, tiene toda su forma redondita, que es muy bonita, es muy perfecta. Pero si nosotros vemos el cerebro de una persona con una enfermedad neurodegenerativa o una edad avanzada, vemos esa misma nuez mucho más seca, mucho más delgadita en muchos aspectos. Eso afecta no solamente a la movilidad, sino que en el cerebro tenemos todos estos neurotransmisores que también afectan a nuestras emociones, a nuestra conducta, a nuestra y nuestra acción. Es decir, un paciente con edad avanzada muchas veces le hace falta hormona para comenzar una actividad, para iniciar ciertas actividades. También pues algunos pacientitos caen en depresión, pero es una depresión endógena, no exógena. Esto quiere decir
que es por falta de producción de ciertos neurotransmisores que pues nos llevan a esta depresión. Efecto de que ha muerto una persona o de que falta alguien, sino de que realmente no estamos produciendo las hormonas correctas y por lo tanto un paciente pues puede tener una depresión o puede tener una falta de ánimo, pero por la misma producción de sus neurotransmisores. Esto que hablas de neurotransmisores y al ver tu síntesis curricular y que veo que tienes que también entre tus estudios de máster tienes una planeación en psicología forense, me hace ruido por lo que estás comentando, porque, por ejemplo, en temas traumáticos, ¿no? Si hablamos de una agresión física, sexual, como lo puede ser una violación y demás, ¿cómo puede tener y dar lugar a este tipo de alteraciones también? Y que no siempre tiene que ver con edad avanzada, ¿no? Y correcto. Que ahí sería bien importante poder diferenciar. Yo creo que lo vamos a ir haciendo con la charla y yo creo que vamos a continuar con el tema para no perdernos un poquito y es te preguntaría, a ver, ¿cuáles son los ámbitos más habituales que se trabajan a través de la neuropsicología, ¿no? Es amplio, ahorita que lo estoy comentando, pues por supuesto que también la parte forense entra. Claro. Pero bueno, todo este ámbito de trabajo que tiene que ver con estos daños cerebrales adquiridos, pero que también tiene que ver con la edad y con la demencia y con demás. Explícame un poquito más estas clasificaciones, por así decirlo. Pues desafortunadamente nuestro campo de acción es bastante amplio. Nosotros trabajamos con niños que han sufrido traumatismos, también tenemos trabajo con niños con focos de epilepsia. Muchas veces un neurocirujano tiene que determinar si un tumor o un foco epiléptico es operable y nosotros tenemos que determinar si conviene o no conviene, porque muchas veces afecta una zona bastante importante y al final el paciente pues va a terminar más dañado de lo que va a terminar beneficiado. También tenemos que ver con procesos justamente de adultos mayores, accidentes, tenemos que ver con procesos jurídicos como lo has mencionado. Entonces nuestro campo de acción afortunadamente es bastante amplio. Nuestra peritación ayuda bastante a determinar si un paciente es competente o no es competente para trabajos, para situaciones emocionales, divorcios, etcétera. Entonces, realmente es bastante complejo. Sí. El cuidado de los niños también puede estar determinado para ver con quién iría a la custodia. Y eso es parte de nuestro peritaje, que primero tendremos que hacer una evaluación bastante completa. Tenemos que hacer una valoración tanto del paciente como de la familia. Entonces, nuestro trabajo va mucho primero por la valoración y después por nuestra acción y reacción de los mismos pacientes. Pero aquí lo interesante, Alfredo, es que no es exclusivamente dentro del ámbito de la psicología, sino tiene que ver con el cerebro y con Correcto. Las neuronas y con todo este sistema tan maravilloso, ¿no? Y pues bueno, adentrándonos al tema de Parkinson, estas enfermedades neurodegenerativas donde tienen que ver con el sistema nervioso y donde entra lo que es el Parkinson, porque eso es cognitivo. ¿Qué produce un declive en las funciones cognitivas? A ver, entiendo que son aquellos pacientes que enfrentan dificultades en cuanto a uno o más de las funciones básicas, es correcto, del cerebro. Aquí nos centramos más al tema y es esta enfermedad de Parkinson, ¿qué es lo que la afecta en sí? Hablando de estos trastornos cognitivos. Bueno, te comento un poquito del Parkinson y cómo se hace una valoración de un paciente de Parkinson. Parkinson comúnmente es esta enfermedad que está compuesto por varios signos y síntomas y aunándolos todos podemos determinar si un paciente padece Parkinson o no. Los síntomas principales podemos saber que son temblor, rigidez, y esos van a determinar si un paciente puede tener Parkinson. Después de eso vamos a ver movimientos dentados, que son movimientos no fáciles en cuanto a brazos y piernas, es decir, no son fluidos, sino que están marcados como por movimientos muy, muy mecánicos.
Y finalmente tenemos que ver el aspecto de la medicación. Una vez si un paciente reacciona y puede reaccionar de manera positiva a la medicación, pues entonces podemos determinar que es un Parkinson. Hay muchísimas enfermedades similares al Parkinson. Por ejemplo, tenemos el temblor esencial, que son los abuelitos que desafortunadamente pues tienen ese temblor en las manitas y que muchas veces pensamos que es Parkinson, pero no, es un temblor esencial. Tenemos otro tipo de demencia, que son las demencias de cuerpos de Lewy, que estas demencias no son parkinsonianas porque realmente no responden a la medicación de Parkinson, etcétera. Entonces son varios aspectos que utilizamos para hacer una determinación y un diagnóstico correcto para un paciente de Parkinson. Pero principalmente vamos a ver qué es temblor y rigidez. Y de ahí vamos a ver diferentes etapas iniciales, etapas medias y etapas muy avanzadas. ¿Qué es lo que, o sea, claro, es algo aparentemente claro que tenemos sobre el Parkinson, pero ¿qué es lo que afecta en sí, hablando de estos trastornos cognitivos, la enfermedad del Parkinson? Pues tenemos que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. Era lo que yo te mencionaba acerca de esta nuez, por llamarlo de alguna manera. El Parkinson lo que hace es que va afectando y va secando nuestra nuez poco a poco y con el paso del tiempo. Conforme va secando más esta nuez, nuestras funciones, tanto cognitivas como emocionales, se van viendo cada vez más afectadas. Y al verse cada vez más afectadas, podemos entrar en etapas de demencia. Cuando aunamos un trastorno de Parkinson avanzado con una demencia más toda la medicación, porque muchos de los pacientes están polimedicados, es decir, toman una cantidad muy muy grande de medicación y sus efectos secundarios, entonces en ese momento podemos ver toda la afectación que lleva un paciente, que muchas veces terminan bastante afectaditos en cuanto a nivel emocional, en cuanto a nivel social, en cuanto a nivel físico. Son muchos aspectos los que afectan a un paciente de Parkinson. ¿Es en realidad una causa clara del deterioro cognitivo de la edad entonces? ¿O qué pasa con esta nuez que me refieres? O sea, hacemos un ejemplo con una nuez para que lo entienda yo y lo entienda nuestro amable público. Se va deteriorando. Si se va deteriorando, ¿por qué se deteriora? ¿Realmente es un factor predominante la edad? ¿O puede pasarle a gente de edad más joven? ¿Qué sustancia es la que nos está faltando ahí? ¿Qué es lo que no estamos preventivamente trabajando en nuestro organismo? ¿Y qué es lo que faltaría de manera preventiva para poder evitar un poco estos trastornos en el paso del tiempo? Nosotros lo que hemos visto con la experiencia es que muchos de los pacientes, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que está ahí guardadita en nuestra cabeza y normalmente es una enfermedad que pues antes se decía que era para gente mayor, para gente de 60, 70, 80 años, y ahí es cuando normalmente comenzaba el Parkinson. Con nuestra experiencia hemos visto que ahora tenemos pacientes de 40, de 30 años que ya comienzan con sintomatología de Parkinson. Y lo que hemos visto con la experiencia es que estos pacientes están sometidos a un nivel extremo y continuado de estrés. Es decir, son pacientes que tienen altas responsabilidades tanto en trabajo como de personal, como de empresas, y que son personas realmente, podemos decirlo, exitosas en el mundo, pero que llevan una sobrecarga estresante en el día a día, donde no descansan, donde no toman ese tiempo para pues regular su vida, sino que se mantienen en un estrés constante y no balancean esa vida. Por lo tanto, hemos visto y pensamos que puede estar muy relacionado con el tipo de persona y con el tipo de nivel de vida que llevan. Hemos visto que las personas que son muy ansiosas, que son perfeccionistas, que son muy trabajadoras, tienen esa tendencia a desarrollar enfermedades neurodegenerativas de manera precoz. Entonces,
Y esto tiene que ver mucho con nuestro estilo de vida. La gente antes tenía un nivel de vida, pues sí, tenía su estrés, tenía su trabajo, tenía sus cosas, pero no mantenían estos niveles de estrés y de trabajo que mantenemos ahora. Por lo tanto, tenemos claro que hay una relación entre nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, nuestro sistema emocional y nuestras enfermedades. Fíjate qué interesante. Todo este mundo en el que estamos inmersos y toda esta sociedad que nos va atrapando en un cotidiano que dejamos de dar valor a cosas tan simples y que vamos entrando a niveles de estrés y de ansiedad. A ver, tú vienes a trabajar a México para atender a ciertos pacientes, siguen trabajando con la investigación, siguen trabajando para aportar a esta enfermedad, pero no es lo mismo estar en Europa que estar en México. Las situaciones y las condiciones son diferentes y ahí me atrevería a hablar un poco de este tema de salud, ¿no? El tema de salud y qué tan importante es en estas enfermedades la prevención a tiempo, la detección de la enfermedad a tiempo y un tema más, el que sea atendida por el especialista correcto, ¿no? La falta del diagnóstico oportuno es un detonante para que esta enfermedad no se pueda controlar a tiempo o es una enfermedad que detectada o no a tiempo no eficazmente no puede ser tratada o es lo contrario. Pues lo que hemos visto tanto en Europa como en América es que desafortunadamente hay muy poca información, no solamente al paciente, sino a los cuidadores, es decir, a la familia, a la pareja, a las personas que están en el entorno del paciente. Al no tener educación, al no tener toda esa información de cómo tratarle, lo que pasa es que se reduce la calidad de vida. Independientemente de que un paciente puede curarse o no puede curarse, realmente el Parkinson en este momento no tiene una cura, pero sí que se puede mejorar muchísimo la calidad de vida de un paciente. Esto es mucho de mi trabajo y de mi función, no solamente explicar a los pacientes cuál es la evolución de la enfermedad, cómo se puede mejorar, cómo podemos trabajar con ellos, sino también a la pareja, sino también a la familia. Muchas veces, yo te puedo contar casos muy tristes en donde tenemos un pacientito de Parkinson ya avanzado, lo ponen en una silla de ruedas y lo ponen al sol. Y mi pregunta es, ¿para qué lo pone al sol? Bueno, para que tome un poquito el sol. Le digo, lo entiendo, pero a lo mejor ponerlo 3 o 4 horas al sol no es lo más conveniente para un paciente de Parkinson. A los pacientes de Parkinson hay que estimularlos, hay que emocionarlos, hay que ayudarlos a que su estilo de vida mejore. ¿Por qué? Porque estos pacientitos lo que tienen es que no les gusta que les vean, se sienten culpables de la enfermedad, no quieren salir, no quieren relacionarse y conforme van implosionando, pues van aumentando los síntomas. Por lo tanto, es que hay que motivarlos para que tengan una vida y una calidad de vida correcta y emocionante todavía. Los pacientitos de edad avanzada, desafortunadamente, pues son los más olvidados en nuestra sociedad. Claro. Oye, Alfredo, entonces volvemos al tema de las emociones. Caray, qué tema tan importante, ¿no? Motivación y emoción. Y emoción. Y entonces, si tú motivas y emoción, vas a ver resultados, como bien lo señalas. Tal vez es una enfermedad que no tiene una cura, pero sí puede ser tratada y controlada eficazmente cuando tomamos este apoyo del grupo de cuidadores, pero de una manera asertiva y correcta, ¿no? Entonces, aún con una persona que tiene una degeneración que a nivel neuronal tiene un desgaste de esta sustancia y que la enfermedad ya se presentó, con esta parte de seguir trabajando con las emociones y con la motivación, puede volverse a generar en esta estructura cerebral esta dopamina o estas sustancias que puedan ayudarnos para una mejora. Sí,
Mira, yo te puedo comentar que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad bastante emocional. Es decir, conforme hay más depresión y más ansiedad, los síntomas aumentan. Esto te lo puede decir cualquier paciente de Parkinson. Cuando tú hablas con ellos y les dices, está nerviosito, ¿verdad? Y te dicen, sí, estoy nervioso. Y cuando estoy nervioso, tiemblo más. Claro. Entonces, hay una relación directa entre nuestras emociones y la enfermedad, cómo se manifiesta. Por lo tanto, si los pacientes se rodean de emociones positivas, se emocionan a nivel social, a nivel familiar, la enfermedad se reduce, incluso al punto en el que se les olvida que tienen la enfermedad porque están pendientes de cosas positivas. Todo esto, hay muchos pacientes que están tan enfocados en su enfermedad que dicen, es que tengo Parkinson, es que mejor no salgo, es que tengo que tomar la pastilla, y dejan de lado todos estos aspectos familiares y sociales que les vienen de maravilla, que les ayuda muchísimo, y esto es algo que va regulado con la enfermedad misma. Claro, porque tienen un poquito de depresión, tienen un poquito de temblor, y claro, no les gusta que les vean así. ¿Tiene que ver, Alfredo, algo la genética con este tipo de estudios y con este tipo de enfermedades? En el tema de Parkinson, no. Muchas de las enfermedades neurodegenerativas que hay, que se han estudiado, algunas sí, pero justamente la enfermedad de Parkinson no es una enfermedad que tiene una correlación directa con los padres o los abuelos. Sin embargo, sí que se ha visto una relación directa en enfermedades neurodegenerativas, es decir, son un poquito más propensos a padecer enfermedades neurodegenerativas, pero no es necesario que padres, hijos y nietos vayan a sufrir Parkinson en este orden. Fíjate, Alfredo, leyendo un poquito esta mañana, leía que las cifras del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía estiman 50 casos nuevos por cada 100,000 habitantes al año. Y a nivel mundial se calcula que entre 4 o 5 millones de personas mayores de 50 años pueden padecer esta enfermedad. Estas cifras podríamos decir que son altas, muy altas. Habla de la duplicidad que se ha dado esta enfermedad en los años y que para el 2050 puede ir al triple, ¿no? Y entonces vuelvo a retomar estos temas tan importantes de la prevención. Y si tiene que ver con aspectos nerviosos y que tiene que ver con aspectos psicológicos, tan importante trabajarlo desde la niñez, ¿no? Pero también va inmerso otros temas que tienen que ver con el medio ambiente que nos rodea, con la alimentación. Sin duda, la alimentación son aspectos realmente importantes. Tenemos que pensar que conforme nosotros vamos llegando a una edad adulta, nuestra alimentación cambia. Cuando somos niños, pues nuestra alimentación más o menos está regulada. Muchos padres nos preocupamos de que nuestros hijos coman, digamos, de una manera sana. Uh-huh. Conforme nos vamos haciendo mayores, pues vamos dándonos permiso a ciertas cosas que no están tan bien. Y el problema es que cuando nos hacemos mayores, cuando somos adultos mayores, nuestra alimentación cambia. Uh-huh. ¿Por qué? Cambia por el tema de dientes. Nuestra dentadura ya no es la misma. Nuestra digestión tampoco es la misma. Uh-huh. Y nuestra forma de preparación de alimentos tampoco es la misma. Es decir, conforme nos vamos haciendo mayores, vamos cayendo en una monotonía de alimentación. Por eso es importante que los abuelitos, no solamente ellos se hagan su comida, porque si no, terminan haciendo pues lo que se llama sota, caballo y rey. Hacen los mismos guisos, las mismas preparaciones continuamente y no hay otros nuevos sabores, nuevas vitaminas, etcétera. Y nutrientes necesarios, ¿no? Correcto. Entonces es bien importante la alimentación, ir marcando pautas para una alimentación diversa, completa, para que cuando lleguemos a esa edad, a esa etapa, estemos de lo mejor posible, de lo más completo posible, porque si no, pues nuestros nutrientes ya no van a ser iguales. Alfredo, y también estos mitos de no debo comer esto y sí debo comer esto, y cómo vivimos en un mundo donde la mercadotecnia influye tanto y que un simple chocolate te lo dejas de comer porque dices me va a engordar, ¿no? Y cómo tan necesario nuestro cuerpo requiere de todos estos nutrientes, ¿no? Y que nos olvidamos que todo es parte
para poder fortalecer también nuestro cerebro, ¿no? Que es algo que nos olvidamos, que está ahí, que es el que controla nuestro cuerpo, el que controla nuestros movimientos, y nos olvidamos que hay que alimentarlo también, ¿no? Y que necesita un poquito de todo. Y aquí el tema son los excesos. Y es un tema que tiene que ver en países de América y en países de todo el mundo con este ir y venir diario, con con comer comidas rápidas y subir tan rápido de peso y después estar preocupados por una dieta porque ya me subí 3 o 4 kilos por estos desórdenes alimenticios, y vas dejando de lado cosas que no deberías de dejar de comer, ¿no? Eso es algo súper interesante que estás comentando, porque muchas veces, y aquí voy a tener que matizar ciertas cosas, porque el cerebro es una masa, y muy poca gente sabe de qué está compuesta esta masa. Esta masa está compuesta de grasas. Bien. ¿Por qué? Porque las neuronas necesitan mucha materia para funcionar de manera correcta, necesitan mucha energía. No es una grasa, por decirlo de alguna manera, como la que comemos del cerdo. Es una grasa especial, son nutrientes esenciales. Por lo tanto, nuestro cerebro también necesita de aceites, también necesita de grasas para funcionar de manera correcta. ¿Qué es lo que pasa? Que en ocasiones abusamos de ciertos alimentos. El chocolate, en definitiva, no es malo. Lo malo es el alto contenido en azúcar que puede llegar a tener este chocolate. Es decir, el chocolate del 70 al 80% de pureza es un chocolate muy bueno para nosotros. Pero claro, si nos comemos medio kilo de chocolate en 3 días, a lo mejor no es lo correcto. Por supuesto. Por lo tanto, la alimentación sí que es importante, pero también es importante la moderación y la diversificación de estos alimentos. No comer siempre lo mismo, sino tratar de diversificar. Y muchos de los problemas que tenemos ahora pues son los alimentos procesados, los azúcares que pues realmente no aportan mucho a nuestro organismo. Claro, pero ve qué interesante es esto, porque el cacao, por supuesto que no es malo. El problema es con qué combinaron ese cacao, el exceso de azúcares y demás. Pero también hablamos del medio ambiente y de lo que todos los días respiramos, y hablamos también, creo, de ejercitar el cuerpo, pero de este exceso de ejercicio que también a veces muchos hacen y que puede dañar también, que te causa tanto estrés. A mí me pasa, no me gustan los gimnasios, debo confesarlo, porque la gente está sufriendo. Y es tanta la tensión que viven que me pregunto, ¿estás realmente ejercitando y realmente a nivel cerebral estás conectando con el trabajo físico que estás haciendo y con el beneficio que es para tu salud? ¿O te estás presionando por tener un cuerpo imaginario? Que un cuerpo normal pues tiene que llevar grasita, y las mujeres tenemos que tener un poquito de grasita en el abdomen por si queremos tener hijos, y el hombre tiene, o sea... Es muy interesante ahora que mencionas el ejercicio. Para nuestros pacientes de Parkinson, en definitiva, nosotros tenemos que recomendar ejercicio y deporte. ¿Por qué? El ejercicio es un antidepresivo natural. Claro. Entonces, es necesario el ejercicio. Muchas veces preguntamos a nuestros pacientes, ¿y qué ejercicio hace? No, pues yo camino a lo mejor 5, 6 o 10 kilómetros. Pero el problema de los enfermos de Parkinson normalmente no viene por la falta de movilidad directamente. Por ejemplo, muchos no son sedentarios, sino que caminan. Pero desafortunadamente el ejercicio que deben de hacer los pacientes de Parkinson es completamente diferente. El ejercicio aeróbico es bueno para pues, nuestro corazón, nuestros pulmones, pero los pacientes de Parkinson necesitan ejercicios de fuerza, de estiramiento, de flexión, porque es lo que más les afecta a ellos. Entonces, incluso para los pacientes de Parkinson hay una serie de ejercicios específicos dependiendo de dónde están afectados. Es decir, un paciente que está afectado de un bracito o de una manita que tiene mucho temblor, no le va a beneficiar mucho caminar 10 kilómetros. Le va a venir bien para el corazón y los pulmones, pero no necesariamente le va a ayudar para su temblor o su rigidez en extremidades superiores o inferiores.
Y pues bueno, volvemos ahí al tema de lo delicado de no ser atendidos en áreas correctas de neurología, no tener los seguimientos adecuados, no tener la información necesaria para tu enfermedad. Estamos hablando de Parkinson y lo es también en otras enfermedades, ¿no? Querer tratar una enfermedad de la misma manera que otra, todas estas enfermedades, entre Parkinson, Alzheimer, pues tienen sus cosas muy específicas que atender, ¿no? Este equilibrio que se tiene que tener y estos tratamientos, me viene a la mente la medicina natural, Alfredo. ¿Cómo entra aquí la medicina natural? Todos estos fármacos, estos tratamientos farmacológicos con los que son atendidos, se ha demostrado en estudios un gran avance para controlar movimientos y demás. Pero ¿qué aportes? ¿Sabes algo sobre este tema? Medicina natural, claro. ¿Cómo la ocupamos? Mira, te puedo comentar aquí, hay dos cosas que mencionabas que me gustaría matizar. La primera es un neuropsicólogo sin un correcto grupo de especialistas, pues muchas veces somos un poquito, no llegamos a todo, por lo tanto, claro. En caso de que tengan un paciente de Parkinson y dependiendo del nivel en el que se encuentran, muchas veces hace falta un terapeuta de lenguaje, porque muchas veces los músculos de la cara están afectados, entonces hace falta un terapeuta de lenguaje. También nos hace falta un fisioterapeuta que nos haga unas pautas en cuanto a los ejercicios que debe hacer un paciente. Y bueno, un neuropsicólogo que más o menos te va a orientar qué especialista es el que te puede asesorar. Entonces, por una parte, el tener un grupo multidisciplinar va a ser fundamental. Para el trato de un paciente. Eso por una parte. Ahora, por otra parte, me preguntabas acerca de la medicina natural. Yo te puedo comentar que desafortunadamente la medicación que toman ahora los pacientes llega a un punto en el que si se toma demasiada medicación puede llegar a ser tóxica y puede tener efectos secundarios bastante importantes. Los efectos secundarios en ocasiones son más grandes que la enfermedad misma. Por lo tanto, sí que puede ser que un paciente puede necesitar o pueda apoyarse con medicina natural, suplementos, etcétera. Por ejemplo, yo te puedo decir de una raíz que es el Mucuna pruriens, que es una raíz que ayuda de manera natural, que le ayuda muchísimo a los pacientes y es un suplemento que le ha venido fenomenal a muchos pacientes. Entonces sí que existen alternativas a la medicina tradicional que te digo, realmente puede tener efectos secundarios muy, muy importantes. Yo te puedo decir desde lo más sencillo, como puede ser insomnio, problemas digestivos, hasta problemas, compras compulsivas, hipersexualidad, etcétera. Cosas realmente complejas que no son directamente de la enfermedad, pero sí son parte de la medicación. Y eso es ahí donde entra el neuropsicólogo, que tenemos que ver en qué aspectos ha sido afectado el paciente, incluso por la medicación, para sugerir al neurólogo un cambio de medicación para reducir estos efectos secundarios. Qué interesante. Y todos estos estudios herbolarios que han avanzado de una manera maravillosa, que viene siendo la homeopatía, ¿es correcto? Y que pueda ayudarte de una manera y disminuir un poco estos medicamentos y que no te causen este tipo de trastornos que compliquen lo que es una enfermedad con otro tipo de padecimientos que no son parte de la misma, ¿no? A ver, esto me lleva a pensar entre hombres y mujeres, o sea, es una enfermedad del Parkinson que se presenta más en hombres que en mujeres. Hay estudios predeterminados del por qué y sí se focaliza más hacia hombres por lo que está expuesto. Tienen que ver sustancias, tienen que ver estilos de vida, tiene que ver... ¿Qué más tiene que ver el Parkinson? Es muy interesante ahora que lo preguntas y el tipo de personas que padecen Parkinson son más o menos lo mismo, pero los vemos de manera diferente. Te explico.
Un paciente, un varón de Parkinson típico, sin darte números exactos, podemos decir que es un varón arriba de los 50 años, que a lo mejor ha tenido un trabajo con un estrés sostenido, que es una persona preocupona, que es una persona, perdón si utilizo unos términos a lo mejor no tan específicos, pero es para que se entienda. Sí, claro. Es una persona pues muy, muy perfeccionista y muy detallista. Es una persona de una empresa y a lo mejor tiene muchas responsabilidades. ¿Cómo comparamos esto a una mujer? Una mujer normalmente, y poco a poco está cambiando, pero es una mujer, en este momento lo podemos ver, que son muchas amas de casa. Muchas amas de casa perfeccionistas. Okay. Muchas amas de casa que a lo mejor se quedan, se preocupan de toda la familia, se preocupan del hijo, del marido, que esté la ropa limpia, que esté la casa perfecta, que esté impoluta, que esté la comida cuando tiene que estar. Ese tipo de personalidad crea un estrés sostenido por mucho tiempo. Ese tipo de mujeres a lo mejor no son empresarias, a lo mejor no tienen pues muchas personas a su cargo, pero tienen un nivel de estrés bastante importante y muchas pacientitas, bueno, pues lo que hemos visto con el tiempo es que estas personas pues desarrollan Parkinson. Los cuidados son completamente diferentes para varones que para mujeres, porque las mujeres, bueno, pues se dejan atender un poquito más, dependiendo, y muchos varones pues no les gusta que les vean enfermos, se quieren ver fuertes, se quieren ver sanos todo el tiempo, etcétera. Entonces varía un poquito, pero hemos visto que tanto mujeres como hombres padecen esta enfermedad y pues es diferente como la aproximación que tiene la sociedad en cuanto a ellos. Y separando todos estos niveles de estrés que se ocasionan en esta vida cotidiana y que afectan tanto y que lo que mencionas de la mujer, fíjate que interesante, ¿no? Pareciera que la mujer ejecutiva y la mujer profesionista trae un estrés muy elevado y dejamos de lado este estrés que viven las mujeres que están en casa y que se vuelven receptoras de los problemas de todos y que son una bombita de tiempo, un olla express como decimos, y que vas cargando todo el tiempo las emociones de los demás y que no te permites fluir tus propias emociones y canalizarlas, porque a lo mejor la mujer ejecutiva que eligió lo que quería hacer y es un estrés diferente, ¿no? Un estrés diferente, ¿no? Que puedes canalizarlo a lo mejor en tus metas, en tus logros, en tus éxitos. Y la mujer ama de casa, muchas veces no es reconocida con toda esta labor que hace, ¿no? Pero más allá de eso, pienso desde otro ámbito, Alfredo, sí puede influenciar tener este tipo de enfermedad de Parkinson, estos trabajos de hombres o de mujeres que trabajan en el campo y que hay ciertas sustancias que pueden afectar, que inhalan constantemente, llámese no sé, pesticidas o algo así, nombres así, o estas fábricas donde están sometidos a trabajos donde se manejan sustancias muy delicadas. Sí tiene que ver la afectación cerebral también en Parkinson con este tipo de inhalación de sustancias. En países muy industrializados, por ejemplo en Alemania, las personas realmente se han dado cuenta que la ingesta y la intoxicación por metales pesados es bastante importante, tanto en agua como en alimentos. Entonces sí que hay una correlación entre esto. Todavía no se ha encontrado una correlación directa uno a uno, pero en definitiva la alimentación, la intoxicación, los pesticidas influyen de manera negativa en nuestro organismo. Ahora también te puedo decir, la gente de campo tiene, entre comillas, una protección porque pues ellos, aunque estén enfermitos, ellos siguen adelante. Ellos tienen este antidepresivo de lo que es el trabajo de yo tengo que hacer, yo no me puedo quedar en casa, tengo que trabajar y bueno, estoy con mi temblorcito, estoy con mi rigidez, pero tengo que seguir adelante. Entonces son unas locomotoras importantísimas
que tienen, pues sí, esa motivación muy diferente a lo que tiene, pues no sé, a lo mejor una persona que ya está en edad avanzada y que dice, pues mira, yo ya me quedo en casita, me pongo la tele y pues nada, que sea lo que tiene que ser. Por eso es tan importante la familia y el entorno que saque adelante a estos pacientes, que no los dejen caer, porque conforme van implosionando, la sintomatología va avanzando, y conforme va avanzando, pues se come cada día más a nuestros pacientes, a nuestros familiares. Entonces no hay que dejarlos caer, porque hay que apoyarlos, hay que ayudarles en todo. Como cualquier enfermedad, Alfredo, a tiempo, y como cualquier enfermedad, esta sinergia que tenemos que hacer como familia o con las personas que tú vivas, en apoyo. Y ahí yo creo que vale la pena comentarlo, y que nuestros radioescuchas lo vayamos interiorizando. No mucha, o sea, un número muy grande, Alfredo, en una realidad latente, pues no tiene los medios para un diagnóstico correcto de Parkinson. No tiene los medios para acudir a una clínica especializada en el tema para tratarse, ¿no? ¿Qué tendríamos que detectar de primera mano y de primer momento para poder alertarnos y decir, esto puede ser Parkinson? ¿Cómo podríamos identificarlo de una manera cotidiana, sin el diagnóstico de un médico, y poder decir, esto no está bien? No confundirlo con las personas de la tercera edad, y todos esos trastornos, cómo podemos identificarlos también en edades más tempranas y decir, creo que esto no está bien, como lo que pasa con el Alzheimer, Alfredo. Uh-huh. Esta demencia, esta pérdida, hay una línea bien delgada entre lo que tiene que ver con lo normal. Bueno, te preguntaría algo más que se me viene ahorita a la mente. Ahora, con todo este tema del COVID y todas estas secuelas y consecuencias que se hablan de lo mismo, pues bueno, se habla hasta de una pérdida de memoria leve, o sea, ¿qué es consecuencia de, qué es consecuencia, no? Pero partamos de que no toda la gente tiene el acceso a esto, y que eso es tan lamentable y tan triste, y lo es en México y lo es en muchos países más. La medicina preventiva no existe, y más allá de eso, comentaste algo con la gente de estas poblaciones y de que vive en el campo, y que su vida es tan cotidiana y van viendo de una manera necesaria la sobrevivencia, que si a alguien le tiembla la mano no lo deja pasar, y si a alguien se le olvidó lo que tenía que hacer, pues también lo deja pasar, ¿no? Porque tienes que estar en una lucha constante de sobrevivencia. Pero en las ciudades urbanas, estamos hoy en esta hermosa Ciudad de México, en una ciudad como esta, donde se vive el estrés de una manera diaria impresionante, y donde ayer que entraba a la ciudad decía, el tráfico, son niveles tremendos, pero que sí podemos reconocer en el otro, si ponemos un poquito de atención. Y parte de eso es este programa. A ver, ¿qué nos deja como reflexión? ¿Qué tengo que estar atento? De una manera simple, ¿qué tengo que estar atento? ¿Qué me puede dar este detonante que aquí es una enfermedad, o que puede devenir esto? Tenemos lo primero, y es desafortunado, pero necesitamos, para un diagnóstico correcto, necesitamos de un profesional. Esa es una realidad, porque por ejemplo, si nosotros tenemos enrojecimiento de los ojos, uh-huh, son muchísimos aspectos. Podemos hablar desde alergias, podemos hablar de una enfermedad, podemos hablar de un contagio, son muchísimos aspectos que comparten la misma sintomatología. Uh-huh. Para hacer un diagnóstico correcto de Parkinson, primero tenemos que descartar tumores, accidentes cerebrovasculares, tenemos que descartar que no sea un trastorno por corpus de Lewy, etcétera. Entonces tenemos que ir por varios pasos antes de hacer un diagnóstico certero y correcto para el tratamiento. Es desafortunado, pero en realidad lo necesitamos. ¿En qué debemos estar atentos? Bueno, pues tenemos que estar atentos a movimientos como el temblor, como la rigidez, todos estos movimientos que un paciente presenta de manera anormal son bien importantes. Es decir, si nosotros vemos que un dedito se empieza a mover sin razón aparente,
pues ya es un síntoma o un aspecto que debemos de analizar. Si vemos que pues a lo mejor un pacientito ya de 70, 80 años le tiembla un poquito la mano, a lo mejor eso ya no es tan descriptivo de un Parkinson, sino a lo mejor de un temblor esencial. Entonces hay muchos aspectos que tenemos que ver específicamente para enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson. Hay otras enfermedades, por ejemplo, que son súper interesantes, como por ejemplo el Alzheimer. El Alzheimer pues empieza con olvidos frecuentes, con cosas cada vez más grandes y más importantes de la memoria inmediata o de memoria de trabajo, que es el día a día. Pero memoria biográfica, que es, por ejemplo, quién soy, dónde nací, quiénes son mis hermanos, eso no se llega a afectar tanto en un principio. Pero hay unas enfermedades, por ejemplo, súper interesantes, como es la pseudodemencia depresiva. La pseudodemencia depresiva es muy interesante porque hace un debut muy similar al Alzheimer. Pero la diferencia es que en la pseudodemencia depresiva tenemos altos niveles de depresión. Por lo tanto, en el momento en el que controlamos la depresión, los olvidos desaparecen. Por supuesto. Entonces es muy interesante, por eso es bien importante contar con un profesional correcto para hacer el diagnóstico que toca y por lo tanto llegar al tratamiento que corresponde para cada paciente. Pues bueno, sin duda lo más indicado y maravilloso sería que todos tuvieran el acceso y pues bueno, vamos, aquí la chica que viene me está marcando que nos queda un poco tiempo, una charla muy fluida, una charla que la tratamos de hacer así porque a veces hablar con tantos tecnicismos y con tantos nombres médicos en temas tan complejos, nos cuesta trabajo entenderlo, pero yo creo que aquí lo primordial de esta charla que está llegando a la recta final, que es tan interesante, te preguntaría, Alfredo, ¿cómo debemos sumar en positivo en este tema que hemos abordado desde cada uno de nuestros espacios? ¿Cómo tenemos que sumar en positivo? Para mí, lo más importante cuando llega una enfermedad de este tipo, no solamente es cuidar al paciente o al enfermo, sino también hay que cuidar del cuidador. Claro, el cuidador es fundamental. Muchas veces nos abnegamos, nos desvivimos por cuidar a este pacientito y desafortunadamente algo que hacemos al inicio con tanto cariño, con tanto amor, llega a ser una carga. Entonces, el cuidador también debe de cuidarse, es fundamental. Por eso, mis recomendaciones es que cuando tengan un enfermito, cuando tengan un pacientito de estos, es tan importante cuidarlo a él como cuidarse a uno mismo. Debe uno cuidarse a sí mismo para poder cuidar de otros. Para mí eso es, yo creo que lo más importante, cuidarnos entre todos. Por supuesto, un tema que nos deja una gran reflexión para este fin de semana. Me encanta que este programa sea los viernes porque es parte de que nos quedemos con algo para el fin de semana en la reflexión, la importancia de trabajar de manera personal nuestras emociones. Me hace un ruido interesante de esta plática. La manera importante de ir sumando con los demás, el diagnóstico correcto de la enfermedad es fundamental. Y la empatía para quien padece el trastorno, pero también lo acabas de decir bien, la empatía con nosotros mismos, y me refiero a quienes somos cuidadores, ¿no? Esa empatía que debes para no ser tan duro contigo mismo y entender que este proceso es un proceso que tenemos que abrazarlo y trabajarlo y irlo caminando de la mano todos. Difícil, complejo, pero con mejor disposición y con una disposición más clara, teniendo conocimiento que esto va a pasar o que está pasando, tendría que ser un poco más fácil, ¿no crees? Sí, sin duda. Yo creo que tenemos que valorar primero que todos son etapas y que nuestro paciente en este momento necesita de nuestra ayuda. Es una etapa, nos toca ser cuidadores, es otra etapa, pero al mismo tiempo algún día llegaremos a estar ahí. Entonces, ojalá que podamos valorar todo esto y hacerlo de la manera más correcta para todos. Por supuesto que sí. Alfredo, estamos llegando ya realmente al final del programa.
te preguntaría, ¿dónde se pueden poner en contacto contigo? ¿Quieres dar algún teléfono, tu página, un correo? Seguramente mucho de la gente que nos escucha hoy o que nos va a escuchar en las réplicas de este programa va a estar interesada en mayor información. Vienes a México especialmente a dar consulta y tener un neuropsicólogo es una maravilla, ¿no? Es una maravilla porque es una especialidad que es muy completa para este tipo de casos. Entonces, ¿tienes algún dato donde podemos Sí, me pueden contactar. Tengo un correo electrónico. Mi correo electrónico es alman, como alma, pero terminado en n, 27@hotmail.com. Ahí pueden mandarme sus dudas. Yo normalmente pues tengo un teléfono privado y de trabajo, pero me gustaría compartirlo dependiendo de cada caso, porque no puedo atender a todos los pacientes aquí en México, pero si puedo, con muchísimo gusto los canalizo y les doy la información que yo pueda. Ay, muchísimas gracias. Seguramente va a haber muchos interesados. Son temas que tristemente pues van en aumento, Alfredo. Eso debería de preocupar a los temas de salud pública, a la política pública, porque cuando algo va en aumento es porque algo no estamos haciendo bien desde cada uno de nuestros espacios y por supuesto que también desde el gobierno, ¿no? Que tendría que apoyar un poco más en esto. Rápidamente les doy mis redes sociales antes de terminar. Me pueden seguir, ya lo saben, en Facebook, Instagram, Twitter, en @YolandaO, en mi página www.yolanda-medio.com, en @gestión61, página de la asociación que estamos trabajando mucho en estos temas y que sería interesante, Alfredo, fíjate, vincular alguna vez algún apoyo para estos tratamientos. La tarea de Sumar en Positivo es encontrar las formas y los medios para irnos ayudando entre todos. Estoy convencida que si hacemos una sinergia bonita y trabajamos no unidos, sino en comunión y nos interesamos un poco más por lo que está padeciendo el otro, podemos lograr grandes cosas, ¿no? Podemos hacer campañas para un sinfín de casos y hay miles de casos que necesitan también en nuestra vida. Y por supuesto, síganos en promoestereo.com, nuestra casa radiodifusora. Alfredo, ha sido un gusto compartir este espacio contigo. Se nos fue súper rápido, te lo dije al inicio, que nos iba a faltar tiempo. Fascinada de platicar estos temas. No son temas a lo mejor que yo domine, pero son temas de mi interés. Todo lo que tenga que ver con este respeto humano, todo lo que tenga que ver con la ayuda y en sumar y poner un granito de arena, siempre vamos a estar presentes. Alfredo, en verdad, muchísimas gracias. Iniciamos el fin de semana en armonía. No es tan difícil sumar en positivo, creo, ¿no? Yo soy Yolanda O, abogada, preocupada por los derechos humanos, en busca de que todos podamos entender temas complejos de una manera simple. Alfredo, gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Gracias a las chicas de cabina que nos acompañan. Un abrazo de corazón a corazón. Tengan un excelente fin de semana, un viernes. Disfruten con su gente y reflexionemos. No perdamos el asombro, pero ante todo la reflexión para poder construir pues un espacio mejor, que todos lo necesitamos. Un abrazo. Gracias. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.